Bendiciones, mis preciosos y amados hermanos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para vuestras vidas en este día de hoy. Estamos a 19 de diciembre del 2013. Estamos en nuestra transmisión en vivo con nuestra lección titulada El sello del ángel Gabriel. Este es el título de lo que hemos estado estudiando en esos días. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes, mis amados hermanos que nos visitan. Mi amado hermano Bernardo, un abrazo muy fuerte, un abrazo respetuoso a tu amada esposita Marisela y a la hermosa bebita Irlanda Sinaí. Un abrazo muy fuerte, hijo, que Dios los bendiga muchísimo. Pues bien, estamos en esta hermosa hora buscando a nuestro Dios, tratando de recibir la bendita y hermosa palabra de nuestro Dios. Y vuelvo a repetir porque sé por qué estoy repitiendo la fecha y el título. Hoy es 19 de diciembre y estamos en nuestra transmisión de la mañana. Esta es una transmisión que estamos transmitiendo en la mañana. Y el tema de nuestra lección es el sello del ángel Gabriel. Bien, vamos a orar, amados míos, como siempre acostumbramos, y pues no puedo olvidar el enviar saludos a todos nuestros hermanos que nos ven en diferido, a toda aquella hermosa hermandad de muchos lugares que visitan esta página. Gracias sean dadas a Dios por toda esta maravillosa y hermosa gente comprada y adquirida al precio de la sangre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Gracias por todos ustedes. Vamos a orar, pongamos nuestra mente, nuestro corazón en el corazón y en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú me das de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a cada uno de nuestros amados hermanos que nos favorecen con su visita. Mi Dios y Padre eterno, te ruego, te suplico, Padre Dios, que tú prepares el corazón. Señor, mi trabajo estando predicando ahorita es preparar el corazón, preparar el corazón de cada uno de ellos, para que tu hermosa palabra, las hermosas semillas de tu verdad, puedan quedar sembradas en sus corazones y éstas den su fruto, mi Dios, en el tiempo adecuado, cuando ellos van a necesitar utilizar esta palabra. Ahí estará tu palabra lista, Señor, para poder tomar los primeros frutos, las primicias, Señor, y de esta manera traerlas a tu presencia y tomar el resto para cada uno de nosotros. Mi Dios, bendice tu palabra, bendice mi vida, Señor, al estar dando a conocer tu palabra con mis hermanos, Señor. Por favor, bendice este mensaje en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, solo quiero hacerles un anuncio. Hemos tenido, no sé qué pasa con el sistema de Justin, y hemos tenido muchos problemas para transmitir. Si ustedes se dan cuenta, ustedes están viendo ahorita en su laptop o computadora, están viendo la transmisión en vivo, pero en momentos se queda congelada la imagen. Bueno, si ustedes están recibiendo audio, aunque se quede congelada la imagen, bueno, hermanos, ustedes sigan oyendo la transmisión, aunque sea con audio. Estamos haciendo todo lo posible porque, bueno, ahorita si ustedes se dan cuenta, si ustedes suben la imagen hacia arriba de su computadora, abajo queda grabada, al momento que yo termino de predicar, queda grabada la predicación. Esa la pueden ustedes bajar a su propia laptop o computadora, y nosotros estamos haciendo todo lo posible por apresurarnos a plasmarla en YouTube, para que ustedes no se pierdan ninguna de esas transmisiones. Hasta ahorita me parece que nuestro hermano Samuel
nos ha estado ayudando bastante en bajarlas o subirlas a YouTube para que ustedes puedan disfrutar de cada predicación. Gracias por su paciencia, gracias por su deseo de recibir la palabra de Dios. Nosotros estamos haciendo nuestra parte en la medida y posibilidades que esto nos presta para hacer. Así que esto lo hacemos con gusto para todos ustedes, para todos nuestros amados hermanos que no nos pueden mirar por Justin, pero pueden vernos por YouTube. Hermanos, que Dios sea bendecido y que su vida de nuestro Dios sea altamente bendecida por nuestras vidas, que nosotros seamos una gran bendición y una gran satisfacción para el corazón amador de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ok. Hagamos una pequeña reseña. Estamos hablando voy a hacer rápido una reseña. Hablamos acerca de la importancia del ministerio de los ángeles. Los ángeles desempeñan un ministerio específicamente dado por Dios para ellos. Ellos fueron creados por nuestro Dios para un ministerio específico, el ministerio del cuidado de aquellos que son salvos o salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Estuvimos viendo un versículo para aquellos que probablemente no nos han seguido por causa que esta sea. Hemos estado viendo como base bíblica un texto en el libro de Hebreos capítulo 1, estuvimos viendo por ejemplo aquí, versículo 5, el versículo 4 y 5, y luego estuvimos viendo el versículo 13 y 14. Vuelvo a repetir, mis amados hermanos, estamos hablando para sustentar el ministerio de los ángeles. Estamos hablando en el capítulo 1 del libro de los Hebreos, versículos 4 y 5 y versículos 13 y 14. Estos versículos son los que sustentan la relevancia y la trascendencia de que Dios haya traído ángeles en su corte divina, infinita, y que Él trajera estos ángeles, como dice al final, que es el versículo 14, no son todos espíritus administradores, está refiriéndose a los ángeles, todos son ellos espíritus administradores, enviados para servicio, vean eso, para servicio a favor de los que serán herederos de la salud o de la salvación. Los ángeles son personajes que están siempre cerca de ti, que son enviados para cuando Dios necesita darte un mensaje, compartirte algo que Dios sabe que es necesario que tú entiendas. Así que Dios utilizó ángeles a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, Madre Maldad, ¿qué era? Madre Maldad era un ángel femenino. Algunos de ustedes pensarán y dirán, hermano, es que no existen los ángeles femeninos. Bueno, no me extraña que no lo sepan, o que duden de la palabra de Dios, o que tengan inquietudes de zozobra o de inquietudes. De alguna manera la palabra de Dios es tan clara. Ustedes pueden verlo, hay tanta en la Biblia. El decir ángeles femeninos no meramente implica que son ángeles que tienen contacto sexual entre ellos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que los ángeles no tienen sexo, pero eso no quiere decir que haya una definición masculina o femenina. Así que de alguna manera, mis hermanos, no es mi tema de alguna manera profundizar en el asunto de los ángeles, sino hablar de un mensaje navideño, que es lo que estoy haciendo a través de este mensaje. Así que, amados míos, como ustedes pueden ver, Dios nos ha dado la dicha de tener ángeles en derredor nuestro, que vienen en servicio de aquellos que aman su salvación. Y cuando decimos aman su salvación, en otras palabras, quiere decir que aman la sangre redentora del Señor Jesucristo, quien vino, obviamente, como todos lo sabemos, a dar su vida en la cruz del Calvario. Así que estamos hablando un mensaje tan maravilloso, porque ustedes ven que el ángel Gabriel fue enviado a Zacarías. Vimos la historia de Zacarías, por qué quedó mudo,
vimos por qué quedó sin habla mientras transcurrían los 9 meses o un poco más de tiempo en que Juan el Bautista nacería y vendría a la luz. Después estuvimos hablando varios aspectos de la vida de Juan el Bautista, donde él perdió el premio de ser la esposa, cómo fue que se enamoró de su ministerio pastoral, se enamoró de los dones, etcétera, pero perdió el amor por el dador. Así que, hermanos, estuve hablando muchos aspectos acerca del ministerio pastoral, en el que debemos de tener muchísimo cuidado, amados míos, de no enamorarnos del ministerio, de no sentirnos amos y dueños de las almas que vienen a Cristo para recibir la palabra de Dios. Hay tanto que estuvimos hablando, así que hoy quiero continuar. Anoche todavía estuvimos viendo algunas cuestiones acerca de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan? Les dije a ustedes que él vino con un mensaje de arrepentimiento. Y les mencioné también, amados míos, que Juan vino con un mensaje práctico, no de teoría. Él no vino predicando teoría. Y anoche, en el estudio de anoche, ayer por la noche, estuve diciéndoles a ustedes, algunos de mis hermanos que estaban aquí conmigo en la iglesia, se sorprendían que yo les decía que Juan no trajo un mensaje teórico, sino práctico. Entonces ellos me decían, algunos hermanos decían, hermano, no puede ser posible porque primero es la teoría, luego la práctica. Entonces les di una pequeña explicación donde les hacía saber cómo es que ellos eran, pues digamos, ellos eran maestros en teoría. Todos los judíos, todo el pueblo de Israel eran y siguen siendo maestros en teoría, pero no tienen nada de práctica. Y no debemos jactarnos ni admirarnos de esa condición de los judíos, sino que nosotros también andamos por la misma situación. Somos gentes que de alguna manera nuestra falla y nuestro error más grande es que no tenemos práctica. Tenemos muchísima teoría, pero no hay práctica. Ese es uno de los detalles que nosotros debemos aprender. De modo que entonces arrepiéntete, arrepiéntete. Este fue el mensaje. En otras palabras, conoce la teoría de cómo arrepentirte, porque Él les dijo, hagan frutos dignos de su arrepentimiento, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que, amados hermanos, yo les comparto el mismo mensaje que Juan el Bautista. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Jesús viene pronto. Y si ustedes, amados míos, no están listos y no se arrepienten, y van a ser entonces dejados en este mundo para enfrentarse al anticristo en el periodo de la tribulación. Todo lo que tienen ustedes que hacer, amados míos, es estudiar, ver la Biblia a través de los evangelios, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y ver a través del libro de Apocalipsis, y ver, amados hermanos, cómo es que Dios va a enviar azufre y fuego y granizo sobre esta tierra, para que el mundo, amados míos, que se ha desviado, hermanos, hacia un Cristo idolátrico, que es el anticristo, hermano, esto está a la vuelta de la esquina. Y no vayan a decir un día que yo no se los advertí, que yo no se los dije, y no lleguen a la presencia de Dios y digan, es que el hermano nunca habló lo suficientemente fuerte o alto para hacernos saber todas estas cosas. Amados míos, gracias a Dios por el poder de Dios. Gracias de veras a Dios por ese poder que Él tiene. Gracias a Dios por la realidad que Él tiene para nosotros. Hay una cosa al respecto. Oigan esto. Uno nunca sabe lo siguiente que va a pasar en esta iglesia, ya sea en la palabra o en el espíritu. Miren una cosa. Ustedes llegan a sentir diferentes sentimientos encontrados yendo en diferentes direcciones. ¿Qué es lo que esperamos que suceda ahora, amados míos? ¿Qué es lo que estamos esperando que suceda ahora? Yo les iba a dar un panorama al respecto, pero Dios ha cambiado todo y Dios es Dios y yo no me arrepiento de seguirlo a Él. Y si Él me cambia el tema y me cambia los caminos y las rutas que Él ya había trazado, hermanos, eso no hay ningún problema. Él es Dios, Él es el Señor y Él puede hacer lo que Él quiera.
Esto me hace recordar cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y de repente empieza a morir en el huerto. De repente empieza a sangrar. Él estaba sufriendo un desangramiento tremendo, mortal. Así que lo primero que el Señor hizo fue: Padre, el pacto que tú hiciste conmigo, yo no contigo, sino tú conmigo. Tú me dijiste que yo iba a dar mi sangre. Sí, mira, mi sangre está saliendo. Estoy chorreando sangre como peor que fuera sudor. Señor, tú hiciste un cambio en tu plan maestro. Hiciste un cambio, Padre Dios. ¿Por qué estoy muriéndome aquí? Yo solamente pregunto si tú hiciste un cambio. Porque si tú hiciste un cambio, Señor, y si aquí voy a morir y no en la cruz, Padre, entonces sea tu voluntad y no la mía. Así que el Señor vino y le mostró el plan maestro y le dijo: no hay ningún cambio. Lo que está sucediendo contigo es que el maligno Leviatán te está exprimiendo para sacar esa sangre fuera del lugar donde el Consejo Eterno había establecido que tenías que derramar tu sangre. Entonces el Hijo tuvo que guerrear. ¿Y saben cómo guerreó? Con lágrimas de súplica y ruego y un temor reverencial. No voy a entrar en este detalle, solamente déjenme llevarlos a un pequeño panorama para que ustedes puedan vislumbrar este asunto. Así que de alguna manera en el libro de Hebreos también dice la palabra de Dios que fue oído el Señor Jesucristo por su reverencial miedo. Hay quienes, no me extraña, hay quienes dicen que Jesús tembló de miedo, de pavor, de espanto, estaba tan asustado que empezó a rogar con una oración de miedo delante de Dios, y que Dios tuvo misericordia y compasión de ese miedo que Jesús tuvo. Miedo a la muerte, miedo a ir al suplicio, miedo a ser flagelado, miedo a ser crucificado. Eso es totalmente mentira, hermanos míos, por favor entiendan. Eso es mentira. Esta palabra temor reverencial o miedo reverencial era y sigue siendo algo que tú y yo deberíamos de seguir y de hacer, al igual que lo hizo Jesús. Tener miedo reverencial por no cumplir el plan maestro y el propósito de la voluntad de Dios. Jesús estaba sintiendo un temor, un pavor de que Él no iba a cumplir cabalmente el plan maestro de Dios. Así que en su reverencial miedo fue oído por parte de Dios y le fue propuesto el gozo de saber que de todas maneras, aunque Leviatán estaba exprimiendo, por así decirlo, su cuerpo, exprimiendo su sangre que tenía que dar en la cruz, él sabía, le fue propuesto el gozo de saber que sí llegaría a la cruz del Calvario. Hay muchas bases fundamentales bíblicas, como la que estoy diciendo ahorita, para comprobarles que Jesús nunca jamás dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Si Él mismo estaba suplicando con un miedo reverencial o temor reverencial, estaba suplicando: Padre, déjame ir hasta la cruz, permíteme ir hasta la cruz y sufrir lo que tengo que sufrir, porque así quedó establecido en la eternidad Kedem y en la eternidad Olam. Así que cuando Él estuvo ahí, cuando Él llegó a la cruz y murió, y cuando todo ese ejército de demonios lo miró cómo sangraba a borbotones y sacaba su sangre, esos demonios salieron corriendo, fueron avergonzados. Y hay un texto bíblico en la palabra de Dios que dice que los demonios fueron expuestos cuando Jesús dijo las palabras verdaderas: Padre mío, para esto tú me preparaste, para esto vine. Y se gozó estando crucificado, porque expuso a todos los demonios existentes, habidos y por haber, los expuso a la vergüenza y al vituperio a través de la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Así que Jesús jamás dijo: ¿por qué me has desamparado? Al contrario, Él dijo: para esto fui predestinado, para esto fui conservado, para esto fui preparado, para eso vine, Señor.
tu plan maestro se cumplió, tu plan maestro se cumplió. La victoria es tuya, Padre eterno, a través de tu sangre. Mira cómo huyen como cobardes y asustados todos esos demonios. ¿Y saben qué? Eso es lo que ellos no querían, esos demonios, que Él llegara a la cruz. Por eso lo estaban matando en el huerto de Getsemaní. Bueno, y dice la palabra de Dios, déjenme terminar ese punto, ya que me metí ahí, hay una parte, no es en el momento de la cruz, es en Marcos capítulo 1. Ay, hermana, un cafecito, sí, si no es mucha molestia, hermana, porque el agua me da más frío. Ahora, déjenme explicarles a ustedes, amados míos, este punto. Óiganlo bien. Obviamente, este capítulo 1 del libro de Marcos no se refiere al momento que Jesús estaba en la cruz. No se refiere a eso. Estoy únicamente, vuelvo a hacerles hincapié. Estoy solamente tratando de demostrarles que los ángeles tienen un ministerio enorme delante de Dios. Ese ministerio no solamente, como vimos en en Hebreos, no solamente está dedicado hacia la humanidad que ha sido salva, sino también al servicio. Miren, si están estos ángeles al servicio de la humanidad, ¿cómo no iban a estar al servicio del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios? Vamos a Marcos capítulo 1. Bueno, vamos a ver. Versículo 13. Quiero que pongan mucha atención aquí, amados míos, y que puedan ustedes observar lo que estamos mirando, lo que estamos viendo aquí en estos versículos. Es muy emocionante la palabra de Dios, es bastante emocionante conocer la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a ver aquí, en el capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Dile a la hermana que ya, porque ya va a preparar algo, por favor. Gracias. Dile que ya, hija. Entonces, ¿vieron ustedes aquí este punto? ¿Vieron esto? Aquí está hablando cuando el Señor estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, y dice que fue llevado ahí, ¿para qué? Para ser tentado o para ser probado. Aquí la frase o la palabra es probar. Gracias. Probado, dice que para ser probado. ¿Probado de qué? ¿Acaso esta palabra probado o tentado, acaso significa que el Señor Jesús sentía tentación por el pecado y que fue llevado ahí para ser tentado a ver si soportaba el pecado? Para nada, hermanos míos, entiendan. Este es un texto muy intrínseco, pero muy fácil también de entender cuando el Señor nos da su palabra. Fue probado. Creo que es necesario eximir la palabra tentado, porque palabra tentado en este caso, bueno, ok, tengo que decírselos, ¿o no? Para eso estoy aquí. Y si voy a darles palabras medias, mejor ni me levanto y estuviera yendo a correr y hacer ejercicio. Pero estoy aquí para enseñarles la palabra de Dios. Ahora, escuchen, tentado por Satanás, es decir, fue tocado. Satanás tuvo el atrevimiento y el permiso de Dios de tocarlo, porque hay una parte donde dice, y llevó a Jesús a las almenas del templo. En otras palabras, la versión original en hebreo es que Satán cargó a Jesús, lo cargó como se carga a un niño, lo cargó, lo tentó, lo tocó y lo puso en las almenas del templo. Y una vez que no pudo con él,
lo tomó otra vez y lo regresó al desierto. Estuvo ahí 40 días y 40 noches. Para muchos de nosotros pensamos que en un solo día, las 3 ocasiones en que se relata, tanto en Mateo 4 como aquí en esta parte de Marcos, ya es el final, donde podemos pensar que fueron 3 ocasiones las que Satán lo tentó. Estas 3 ocasiones ustedes podrían pensar que fueron en cuestión de minutos en que transcurrieron esas 3 tentaciones. Pero el texto es muy claro aquí en Marcos, revelación que no tenemos en Mateo 4. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Estaba con las fieras. Ahora, déjenme tomar algo así. Siempre amanezco así por causa de una sinusitis, pero bueno, gracias a Dios. Ahora, déjenme mostrarles aquí. Bueno, ok. Entonces, dice que estuvo 40 días. Pero hay una cosa, amados míos, hay una cosa. Cuando ustedes ven aquí, dice, y estaba con las fieras. ¿Cuáles fieras? Sí, yo puedo entender que en el desierto hay fieras, hay chacales, hay hienas, hay otro tipo de cosas, de animales. Pero esto nos deja saber, hermana Araceli, lo que usted preguntaba acerca de los animales. ¿Era usted o mi esposa, creo, o alguien de ellos? El esposo, el hermano David. Entonces, acerca de animales. Aquí la palabra no habla de animales físicos, literales o materiales o naturales, sino habla de espíritus. Son espíritus con característica de fieras, de animales fieros. En hebreo, esta palabra fieras se traduce como Hayot, Galgal y Ofam. Vuelvo a repetir, Hayot, Galgal, Ofam. Son 3 tipos de demonios fieros, que no estoy hablando 3 como pueden ver mis dedos, son cantidades enormes. ¿Y de dónde proceden estos demonios o estos espíritus malvados? Proceden de las 3 creaciones anteriores a la nuestra: compadre maldad, madre maldad y Abadón. Estos son los 3 tipos de criaturas, Galgal, Ofam y Hayot, que son precisamente los habitantes de las creaciones anteriores, que fueron convertidos en demonios de la calidad y del tamaño o del poder, Ofam, Galgal y Hayot. Estos son demonios. Así que hay una cosa sorprendente, amados míos. Ustedes van a aprender algo que no sabían. Y en realidad, ¿qué sabemos cuando venimos aquí? Ni yo siquiera sé nada, ni siquiera sé por dónde Dios va a caminar. Así que no queda lugar para la jactancia o el orgullo espiritual de que conozco mucho. Ni siquiera sé lo que Dios me va a hacer hablar cuando abro la página. A Dios sea toda la gloria, bendito su santo nombre. Aleluya. Así que entonces el Señor Jesús, cuando estuvo 40 días y 40 noches, imagínense nada más su lucha que Él tuvo, la lucha que Él tuvo. Ay, hermano, me gustaría entrar en ese tema, pero siento que esto va a explotar. Ya empiezo a sentir cómo viene esa bola de poder y yo creo que hasta ni siquiera yo voy a soportarlo. Bendito su santo nombre. Déjenme controlar, porque si no, no voy a enseñarles nada. No sé si llega hasta ese punto. No sé ni por qué estoy yendo a ese lugar, pero bueno, vamos a oírlo. Estamos hablando, su lucha de Él fue enorme. Hablamos de tentar, falta probar. Estoy ahorita en el punto de tentar, no en el de probar. Así que el Señor estuvo ahí. Y saben una cosa, no solamente Satán, como dice la Biblia,
no solamente Satán vino en contra de él durante 40 días y 40 noches. Todo el montón de fieras estuvieron ahí para acosarlo, para traer angustia, para hacerlo vacilar de su condición.